Esta partida entonces se jugó, es una partida rápida, ¿cierto? Que se jugó en Cannes el 2001. Todavía estaba ahí, ¿cierto? Todavía Kasparov, el 2001, si no me recuerdo, Kasparov se retiró por ahí, cerca de esa época, ¿cierto? A principio del 2000, si mal no recuerdo. Pero esta es una partida ya. Miren esta posición ustedes. Cuando mirábamos, observábamos los primeros ejercicios, era súper fácil. Teníamos, por ejemplo, un 2 contra 1, inmediatamente señuelo. Genero un peón pasado, muevo el peón que no tiene nadie enfrente, capa blanca y comienzo. El señuelo ocupa recursos, cierto tiempo de mi rival para detenerlo y mi rey va para el otro lado. Es un concepto ultra básico en los finales, que se aplica no solamente en finales de peones, finales de torre, muchos finales, prácticamente casi en todos los finales de piezas menores, siempre está el mismo tema. Ahora, yo visualizo este final y no tengo nada de más. Entonces acá es cuando se complica el tema, porque dice, chuta, ya, aquí, señuelo yo no veo por ninguna parte, señuelo aquí, no hay una mayoría obvia, ¿no? ¿Qué será aquí? ¿Qué vamos a aplicar en este final? Señuelo, regla de oposición, hasta difícil que un final de peones no esté la regla de oposición, es que sería casi un misterio, ¿cierto? Eso. Siempre va a haber regla de oposición. Pero de los distintos componentes que nosotros hemos ido estudiando, nos damos cuenta que no todas las posiciones se pueden aplicar. Casillas críticas, regla de oposición, triangulación, oposición lateral, oposición diagonal, el tema de las reglas de Boresky, señuelo. Entonces acá es realmente interesante darnos cuenta cómo logra Kasparov una posición. Esta posición bien jugada es tablas. A primera instancia, o sea, por lo menos lo que están dando los análisis. Pero realmente hay que jugar con un nivel de precisión bastante elevado para poder lograr materializar las tablas. Vamos a comenzar. Un primer movimiento interesante para las blancas sería partir con G4. Cuando yo tengo un movimiento que a mi rival le exige jugar con mayor precisión, independiente que el resultado puede ser tabla igual, tengo que hacerlo. Porque al fin y al cabo, acuérdense que el ajedrez no es más que eso. El ajedrez es complicarle la existencia a tu rival, hacerle la vida imposible. Entonces, si te puedo hacer la vida imposible, te la voy a hacer. De eso se trata. Entonces, si logro entrar en una línea que mi rival necesita obligatoriamente concentrarse más, desgastarse más o lo que sea, lo tengo que hacer. Independiente que uno dice, sí, pero tanto, ¿para qué tanto? Si al final fue tabla, sí, pero hay un desgaste también. Ese desgaste también es súper importante a la hora de jugar un torneo. No es lo mismo jugar una partida, terminar una partida en 15 movimientos que jugar una partida de 70, 80 movimientos. Hay un desgaste evidente. Y cuando estáis jugando otros torneos, sobre todo estos torneos que se juegan activamente hoy día, que están jugando casi 2 rondas diarias, realmente hay una diferencia gigantesca. Realmente. Veamos entonces algunas opciones con G4. Aquí vamos a ir aplicando hartos conceptos y vamos a ver que esté súper entretenido. Ahora, si H5, fíjense un concepto que ya vimos. ¿Qué hace el peón de G5? Termina eliminando, matando, neutralizando, como le quieran llamar, al peón de F7 y al peón de G6. Si un peón blanco detiene a dos, significa inmediatamente que el blanco termina teniendo casi una mayoría potencial. Ahora, otra cosa importante, ¿cuántos tiempos de reserva van a poder hacer el peón de G6? Ninguno. ¿Cuántos tiempos de reserva va a poder hacer el peón de F7? Ninguno. ¿Cuántos tiempos de reserva le quedan al H? 1, 2. Siempre y cuando el blanco no le haga H4, pues si el blanco le hace H4, se acabaron los tiempos de reserva de las negras. Fíjense que es importante que los dos peones de las blancas estén en la segunda fila. Al estar en la segunda fila, yo me reservo la posibilidad en un momento determinado de hacer 1, 2, 3 o hasta 4 tiempos de reserva. Entonces, increíblemente, cuando estoy trazando los primeros movimientos, ya estoy pensando en el futuro con respecto a la posibilidad de quedarme con tiempos de reserva. Por un lado, yo aumento mi potencial de tiempo de reserva y estoy neutralizando, reduciendo, ¿cierto? Mermando en este caso a las posibilidades de mi rival. El peón de G5 controla dos peones. Eso, desde el punto de vista económico, es maravilloso. ¿Ah? Entonces, volvamos. Si rey es 5,
acá. Si rey F4, acá. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que yo puedo decir, sí, pero ahora vamos a entrar, cada uno va a comer y ¿quién va a coronar primero? Vamos a correr. Sí, pero aquí está fácil quién va a llegar primero. Porque si ustedes dan cuenta, los peones de las negras en el flanco de rey están bastante más retrasados que los peones blancos. Inmediatamente. Ahora también siempre hay un tema táctico aquí que tiene que ver con qué pasa que se juegan A por B4. También el blanco puede jugar a 4. Así de simple. No solamente porque el rey negro no vaya a entrar en la regla del cuadrado, sino simplemente avanza lo más rápido posible, porque si obviamente, si como de A tengo que ir a comerme el C, para que obviamente el C no cambia al B. También está un tema ahí latente. Aquí después de G4, entonces una opción es F5. El F5 en el fondo lo que está buscando es tratar de activar sus piezas para que no le hagan el G5 que vimos en la otra posibilidad. Un ejemplo, acá. Un ejemplo, si F3, H5, y eso ya una posición ya cercana a la igualdad. Acuérdense que no tenemos diferencia de material. F5, entonces G por F5, G por F5, y ahora, importantísimo, tengo que ir controlando todo el concepto de posición para saber si puedo entrar o no. Todo apunta a eso, si entro o no. Un ejemplo, H3. Siempre me estoy guardando los tiempos de reserva, por eso trato de evitar hacer de movimientos tan largos. H5, H4. Ahora, si me hace rey E5, ahí está la idea. Él quiere venir a comerse el F2. Fíjense qué interesante. Pero ahora B4. Ahora tomo y ahí está. A4. Uno dice, sí, pero esto es como se ve, eso es como obvio. Hay una partida que perdió hace un tiempo atrás Carlsen con un final de peones, no sé si la conocen. Le hacen un movimiento así, le juegan, le hacen, es como una trampa en el fondo, pero fue en un blitz. Pero obviamente Carlsen en los blitz juega igual de bien, así que realmente fue impresionante que se colgara eso. Le hicieron un movimiento, comió, le hicieron un H4 y le coronaron el peón H, una cosa increíble. Esta final se gana. Ahora uno dice, sí, pero ¿por qué estoy llegando en 4 movimientos? En 4 movimientos 1, 2 y el peón 1, 2, el peón está en F3, o sea, no, posible. Ahora, ¿qué otra opción? F5, G por F5, acá, H3, H5, H4, y ahora rey C5. Y aquí es donde está la clave para que el negro logre empatar. ¿Ah? Esta es una de las claves importantes. Fíjense que la casilla E4 no puede el rey porque obviamente está el peón controlando esa casilla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Rey acá, acá y acá. Si hago B4, toma. Si me toma de peón, el rey se mete. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando entremos realmente vamos a entrar. ¿Alguien tiene una aproximación a qué final llega esto? ¿A alguien se le ocurre una idea? Si yo tuviera que dar una explicarlo así. ¿A dónde ustedes piensan que llega esto? ¿A quién se le puede ocurrir? El blanco va a coronar el peón B. El negro va a comerse el peón F. ¿Dónde va a quedar el peón de F5? Séptima, dama contra peón en séptima. ¿Ya? Pero ¿y los peones H? ¿Qué va a pasar con los peones H? ¿Cambia la valoración del final los peones H? Fíjense cómo estamos en las nubes. Por eso alguien que sea ajedrecista siempre está un poco retraído, ¿cierto? Está pensando en otras cosas y la gente que no juega ajedrez los miran a uno a veces como cosas raras. Y dice, ¿dónde está? Y yo, no, estoy pensando una cosa por allá. O sea, me estoy proyectando una idea. O sea, estoy pensando en este final. Ya coroné, me comí F2, está el peón en F2. Lo que quiero saber es si los peones en H4 y H5 cambian la valoración del final clásico dama contra peón en séptima fila, sabiendo que el rey está lejos del rey blanco. Entonces, porque ¿cuál es el tema que el peón está en la séptima fila? Que radica en el hecho, ¿cierto? Que, ¿qué va a pasar?
Tiene el ahogado. Tiene un ahogado. Ahora, si él tiene un ahogado directo, la gracia radica que él no tiene tiempo para acercar el rey. Porque en todas las otras posiciones, peones caballo, peón centrales, ¿cierto? Él me obliga a que el rey se coloque delante del peón y simplemente aprovecha ese tiempo y acerca a su rey. Ahora la pregunta entonces, ¿se va a poder comer el peón de H5? ¿Y después seguir jugando igual? Con la idea de comerme H5, lo entrego la dama por el F y corono el H4. Estamos todos a donde mismo. O sea, yo me imagino que sí, ¿cierto? Estamos todos viendo el mismo final. Proyectando, no estamos proyectando. Entonces, fíjense qué interesante. Si yo coloco el final dama contra peón en séptima fila, no tengo la opción de generar el tiempo que el rey se coloque delante del peón y por ende mi rey no se puede mover, porque si obviamente si mi rey se mueve, él va, o le como el peón y me queda ahogado. Si en ese final de peón en séptima fila, él no tiene tiempo de sobra, tampoco lo tiene con el peón H. No se puede comer el H5. ¿Qué pasa si se come el H5? Le dan mate. No, pues corono el F, pues. ¿Cierto? Sí, porque para comerte en H5, o sea, tendré que comerte en H5, pero también comértelo con jaque, como ya demasiado rebuscado. Pero lo más probable es que si tú me des jaque, te quieras comer H5, yo corono dama. Y vamos a mostrar un final dama, peón contra dama, pero ahí. Mira, veámoslo acá para que no se confundan. Ya, B4, acá. Si tomo de rey D4. Y ahora el rey está de forma lateral. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy avanzando el peón y mi rey. ¿Eso qué significa? Que el peón negro va a coronar. Ahora, rey C3, rey D5, acá. A4. Y ahora importante, ahora el tema de los tiempos de reserva, esto es crucial, porque hago una más, una menos y la partida cambia de valoración totalmente. Un ejemplo. Ahora, si hago rey C5, F4. Fíjense qué increíble F4. Y ahora, ¿dónde tiene que ir? Acá. ¿Por qué? Porque no puede permanecer en C5, se tiene que mover, está obligado. Entonces, cuando se mueva acá, ¿qué hago con el peón? B4. Y ahora, ¿se acuerda un ejemplo que vimos que decía un rey E3? ¿Qué pasa si me coloco acá? Si C2, rey acá y gano. Acá y corono. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo llegué. El blanco gana. Entonces no es lo mismo, ¿cierto? Fíjese el rey A3, ¿eh? Es como la misma idea, un ejercicio que vimos que hacía que hablamos con el peón H, que el blanco se iba a detener el peón C, pero también cuando daba jaque se colocaba en E3 para que no le diera el jaque en C4. Pero rey C5, F4, que ese F4 es el tiempo de reserva, lo obligo a que pierda la posesión y entro con B4. Ahora, la opción para las negras correcta es C5. Y ahora después de C5, simplemente rey D3. Y ahora, si F4, tiempo de reserva. Donde tú vayas, yo voy. Se acabó. Fíjense qué increíble. Rey de C, rey E4. Me como el peón de F4. Entonces, después de C5, acá. Ahora, rey E5. Y ahora, nuevamente, nos damos cuenta. Si rey E3, rey D5 y rey D3, y estamos, ¿cierto? No hay progreso, no se avanza nada. Pero después de rey D3, rey E5. Y ahora el rey se tiene que ir a C4, porque si no se va a C4 no puede ganar la partida. Y aquí empieza la carrera. Rey C4, acá. ¿Cómo? Acá. No puedo ir a hacer rey B5, rey por A5 para sacar el rey para mover el A. Es demasiado lento. Es imposible. Entonces, un ejemplo. Si rey D5, rey por F2 buena. Si F4 mala, rey E5. Cuando me coma el F2, me como el F4 y gano la partida. Después rey G5, me como el H. Entonces, a rey D5 buena, rey por F2. Ahora rey E5, rey G3. Tengo que comerme el H. Listo. Ahora,
Amenazo. Rey G3, H4, H3, H2, H1. Oposición. B4. Toma. Se coloca en E3, ¿para qué? Para entrar en la regla del cuadrado del peón B. Ahora H4, A5. B3, acá. Oposición. Aquí ya está en la regla del cuadrado el rey. Avanza. Viene a C2. Rey acá. Acá. Listo. Acá. Finalmente B1. Entrega el B. Come. Acá. Corona dama y entro en un final teórico de dama contra peón torre, donde el rey blanco está muy lejos. Esto nuevamente es el mismo ejemplo. El negro simplemente se queda ahí, y si cuando quiera darme el jaque en G3, me coloco simplemente en H1, el rey está ahogado y el rey no tiene el tiempo de poder acercarse. Así de simple. Vuelvo entonces. Esa es la partida que estamos visualizando. Ya. Entonces, esa línea, si ustedes se dan cuenta, logra tablas. La partida en cuestión entonces viene rey C3, H5, H4, F6. Ahora, fíjense qué interesante ahora la otra variante. F4. Cuando hago F4, ya tengo un peón en G2, tengo un tiempo de reserva que lo tengo ahí guardadito, ¿ya? Ahora, un ejemplo. Si me hace rey E4, A4. ¿Por qué primero A4? Porque es el A el que va a coronar. Después de un B. Ahora, rey por, listo. Y ahora los peones negros están muy lejos de coronar. Ahora él se quiere acercar. Tomo. Está además claro, si A por B4, rey por B4 y el peón A corona, está fuera del cuadrado el rey. Rey D6, rey C4, rey C7, acá. Fíjense, los dos peones, ¿qué son estos dos peones? Señuelo, así simple. G5, A6, toma, A7. Señuelo, se termina inmolando el señuelo, listo, se acabó. Me queda el otro señuelo del A4 y lo más importante, me queda un peón libre en G2. El rey viene rey D5, rey E6, rey E4, se come todos los peones y termina ganando con el peón G2. La otra opción es que F4, F5. Ahora, cuando tú hiciste el F5, mira lo que pasa ahora. A4. Y ahora en el flanco de rey yo visualizo que las negras no tienen ningún tiempo de reserva. Agotaron todos sus tiempos de reserva. Ahora, lo único que le queda es el peón de C5. Y ahora yo tengo todavía un peón en G2. Entonces, si rey E4, nuevamente la misma idea. Y corona primero las blancas ganando la partida. Entonces, cuando juego A4, como no quiero evitar que tú pases por la cuarta fila, hago mi tiempo de reserva. Y ahora simplemente rey D3. Y ahora la partida termina, porque cuando yo hago acá, oposición, y el negro llega justo a la oposición. Pero hay un peoncito en G2 que se mueve a G3 y le dice, me queda el último tiempo de reserva. Donde tú vayas, yo me meto. Se acabó. Y gano la partida. Rey D6, rey B5. Rey B6, rey D5. Me como todos los peones. Así se gana. ¿Qué hizo Kasparov? Esta es una partida rápida también, ¿eh? También entendible. Hizo rey D3. Y ahora Barayev hace la buena. G5. ¿Qué es lo que pasa? Si hago un ejemplo F3, tomo F4, este es un ejemplo, C5, rey E3. Un ejemplo, si F5, oposición, H3, tomo, H4, A4, rey D6, rey C4, rey C6. Llegamos a la misma posición de ejemplo anterior, con la diferencia que ahora el blanco no tiene ningún tiempo de reserva. ¿Qué significa? Que la partida es tabla, no puedo pasar. El rey negro no me permite pasar por la quinta fila. Entonces, cuando hago F3, hago G por H4, F4, C5, rey E3, C4. Tomo, tomo. Listo. Y ahí entramos en la carrera, corona el F y el A. Así que en una posición cercana a la igualdad. Barayev hizo G5, hizo G3 Kasparov. Aquí es interesante G4. ¿Por qué interesante G4? ¿Qué me lo explica? Porque se pegan para dos peones y le queda al negro un tiempo de reserva. Excelente. El mismo concepto que vimos con el G5 blanco.
El G5 bloqueaba, ¿cierto? F7, G6 y a su vez permite un tiempo de reserva. En este caso, G4 paraliza F2 y G3 y mantiene un tiempo de reserva con el F5. O sea, es importante que nosotros ya en este nivel, cuando estamos hablando de finales, ya no hablamos ese largo, de ese lenguaje que estamos usando, mucho más técnico. Estamos hablando de tiempo de reserva, posiciones, todos estos conceptos. No de movimiento aislado, no, estamos hablando conceptualmente cómo se pueden lograr empatar o ganar una partida. En la partida hizo G por H4, G por H4, hizo F5, y ahora un ejemplo. Si F4, ahí nos damos cuenta que el blanco ocupó todos los tiempos de reserva en el flanco, entonces C5, A4. Si el rey E3 pasa lo mismo. Obviamente B por C4 sería muy malo porque rey por y el blanco no está pasando. Fíjense qué importante. Si yo juego acá, ¿quién gana? Ganan las negras. El negro entra al territorio blanco, le come todos los peones y listo, se acabó. Pero después rey E3, C4 tiene que hacer B4 única. ¿Cuál es la idea? Tomo, C3 y ahora posición. Listo. Seguido de rey por B4 y no se puede ganar. La otra opción es que F4, C5, entonces A4, rey D6, rey C4, rey C6. Las blancas no tienen ningún tiempo de reserva extra. Tuvieran un tiempito, ganan. No lo tienen, establas. En la partida después de G por H4, hace G por H4, F5, F3, rey A5, se está pasando, ¿cierto? Tengo que evitar que pase. C5, F4, rey D6 y ahora el blanco rey D2. Ventaja a la distancia. Ya esto ya no se puede ganar. Rey D5, rey D3, rey C6, rey C4, rey D6. Ahora, si pasa B5, paso yo también. Y ahí entramos nuevamente en la misma carrera que corona el F y corona uno de esos. En la partida después de rey D2 hace rey C6, rey C3, rey B5 y rey D3. Y esto, aunque parezca increíble, en esta posición Parelles perdió por tiempo. Después que había logrado la partida igualar. Dice Baret, apremiado por el tiempo, decidió abandonar. Ahora, la posición resultante es tablas. Veamos la posición resultante. Si hago rey B6 mala, obviamente rey acá, acá. ¿Y por qué pierdo? Porque me queda un tiempo de reserva. A4. Ese famoso A4 me permite que me meta en cualquiera de los dos lados donde él me deje. Después de rey D3, lo correcto es rey C6. Ahora, rey C4, rey D6. Y aquí está la gracia. Que si él se quiere colocar en B5, yo me coloco en D5. Y vamos a entrar en esta carrera. Ahora, si A4, ocupando el último tiempo de reserva, ahora me coloco en oposición. Y evito que él pase. Después de rey D6, él haría rey B5. Este es análisis nomás porque la partida ya acabó. Rey B5, rey D5, tomo. Acá. A4. No, tengo que avanzar lo más rápido. Y entramos en este final con igualdad material. Así debió terminar esta partida de Kasparov con Bareyev, la Copa del Mundo Rápida del Cannes del 2001.